Debo decir que aunque provengo de una familia católica y he realizado los sacramentos del proceso de iniciación cristiana, la verdad es que nunca he sido adepto a ninguna religión, más que nada porque para mí solo existe un Dios, o en este caso, diosa. Bueno, en realidad son varias, pero eso no importa el día de hoy porque de momento adorar a las monas chinas no es una religión, o no al menos de forma oficial. Así que hoy tenemos este iceberg creado por Miranda Flores, donde no solo veremos algunas de las religiones más curiosas del mundo, sino también diversas sectas y cultos, que prácticamente son lo mismo, que resultan muy raras y hasta perturbadoras por estar involucradas en algunos crímenes. Como cualquier religión que se respete básicamente. Así que preparen sus rituales y dogmas favoritos, que nuestras normas morales para la conducta individual y social y prácticas rituales de sacrificio para darle culto y oración así como desarrollar un temor hacia ella nos dejarán. ¿Quieres empezar ya el video? Perdón. Primer nivel. Cristianismo. Supongo que realmente no hace falta decir mucho del cristianismo al ser la religión más popular del mundo, contando con más de 2.500 millones de seguidores y fieles alrededor del mundo, que aún así no superan la población total de India y China, así que ya es mucho decir. Se trata de una religión monoteísta, lo que quiere decir que se basa en la creencia de la existencia de un solo Dios, porque supongo que era muy difícil andar aprendiéndose los nombres de varios dioses como en diferentes culturas, donde se inventaban un dios para cada mínimo suceso de la vida. Si es que aún no entiendo por qué había dioses de la guerra, si se supone que las guerras son malas. Pues el cristianismo se extendió por Oriente Próximo, el norte de África y Europa, teniendo una influencia tan decisiva en la cultura occidental que desde entonces el supuesto año de nacimiento de Jesús se utiliza como referencia para ordenar el tiempo histórico con los ya famosos ACDC. Antes de la comedia y Detective Comics. Términos que utilizan incluso países donde esta religión no está tan extendida, pero más que nada lo hacen para convivir ya que tampoco serviría de mucho ir en contra de un tercio de la población. Sus creencias sostienen que el mundo fue creado por un único Dios todopoderoso, y donde su Hijo Jesucristo es el Mesías enviado para hacerse humano y padecer los sufrimientos de la humanidad, quien finalmente murió crucificado a los 33 años, un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. ¿Qué pacto? Pues al tercer día Jesús resucitó y posteriormente ascendió al cielo donde se sentó a la derecha de Dios, por lo que desde entonces los fieles esperan su segunda venida. Hay que admitir que eso suena un poco feo, que marcará el fin de los tiempos y la llegada del juicio final donde los muertos resucitarán y serán juzgados, los buenos y fieles entrarán al reino de Dios y los malos e impuros irán al lugar del castigo eterno, el infierno. Pues desde que tengo uso de razón ya sé perfectamente que no puedo terminar en otro lugar que no sea el infierno, y la verdad es que tampoco se ve precisamente como un castigo. Taoísmo. Se trata de una corriente filosófica de origen chino que basa parte de sus creencias en la idea de que todo fluye de manera natural si esperamos, teniendo en cuenta que toda realidad es subjetiva. Pues razón no les falta, pero hay que tomar estas palabras con cuidado ya que, si bien es cierto que todo fluye, tampoco es que solamente esperando todo va a llegar, no es como que la comida caiga del cielo frente a ti. No al menos por esta parte del mundo. Por lo tanto es necesario buscar la armonía con el Tao, que es una palabra china que hace referencia al camino de la vida y su trayecto y significado, y así encontrarnos con nuestro auténtico yo o nuestro verdadero yo. Porque estas creencias me suenan a las de alguien que se mantiene relajado a base de aspirar el humo de diversas plantas. De hecho, entre los símbolos más populares del taoísmo se encuentra el yin-yang, un círculo con dos partes iguales que representan dos gotas, una blanca y otra negra con otra gota pequeña en su interior del color opuesto, que representan el bien y el mal. ¿Por qué el mal siempre tiene que ser representado de negro? Pero qué racistas. Además hay tres virtudes a las que debemos aspirar, que son la humildad, la moderación y la compasión, básicamente están describiendo a mi persona, y junto con ellas se alza una actitud general, la no acción, que se centra en adaptarse a las circunstancias y eliminar metas y deseos, dejando de pretender controlarlo todo. Pero qué creencias más hippies. Anglicanismo.
Es una doctrina religiosa que se deriva del catolicismo, inició en Inglaterra durante el siglo XVI y fundada por el rey Enrique VIII al momento de separar a Inglaterra de la autoridad de la Iglesia romana por motivos políticos y personales. Como todas las cosas que hacen los gobernantes y la gente en general, pero bueno. A pesar de sus diferencias con el catolicismo, tiene más similitudes con la Iglesia romana que otras vertientes como el luteranismo y el calvinismo, que espero que esta religión se base en la calvicie si no me están engañando. Y es que el rey Enrique VIII, que una apariencia más genérica no podía tener, solicitó al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con su primera esposa la española Catalina de Aragón, con la que no había podido tener un heredero varón. Que no es por nada, pero esos reyes que no podían tener hijos varones y creían que era culpa de sus esposas eran simplemente pendejos, ya que el esperma es el que determina el sexo del futuro embrión, pero supongo que es más fácil echarle la culpa a alguien más que a uno mismo. A esos reyes les habría venido bien el taoísmo. Pues debido a que el Papa se negó a esta petición es que el rey se autoproclamó máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra y provocó la ruptura con la Iglesia católica, así divorciándose para luego volver a casarse, cayendo en un bucle infinito ya que si no tenía hijos varones era por su culpa. Y en principio, ¿cuál fue el motivo de pedirle ese favor al Papa si de todas maneras iba a hacer lo que se le dio su rechiflada gana? Budismo. El budismo es una religión no teísta, lo que quiere decir que no tienen la creencia de un Dios creador de todo, por lo que también se le considera más que nada una filosofía y disciplina moral. Pues como muchas religiones, pero no es como si a la gente le importara seguir lo que dicta su religión al pie de la letra. Esta se originó en la India hace más de 2500 años, fundada por el sabio Siddhartha Gautama, quien según la leyenda fue un noble que vivía confortablemente con su mujer y familia, pero al ser consciente del sufrimiento humano, sintió la necesidad de encontrar algún modo de aliviar el dolor de la gente. Entonces empleó todas sus riquezas, poder e influencia para mejorar la calidad de vida de la gente común. Claro, como si esta gente tuviera un mínimo de sentido común. Y es que lo que Siddhartha hizo fue abandonar su estatus y riquezas para convertirse en una asceta espiritual, un ser iluminado que enseñó a los demás la forma de escapar del ciclo de sufrimiento, reencarnación y muerte, convirtiéndose así en Buda, la figura más reconocida del budismo, aunque ni tanto la verdad, ya que este gordito muy alegre al que regularmente se refieren como Buda se trata en realidad de Budai, una especie de Santa Claus, mientras que el verdadero Buda es un poco más ligero. Por lo tanto, Buda comprendió que el deseo y el apego causan el sufrimiento en los seres humanos debido a su ignorancia de la verdadera naturaleza de la existencia, ya que se resisten al cambio, aferrándose a lo que conocen y lamentando las pérdidas, por lo que una forma de vivir sin sufrimiento es reconocer que la vida es un cambio constante, donde nada es permanente y reconocer la belleza de la brevedad ayuda a evitar quedar atrapado por el apego. Vaya. Hasta ganas dan de volverse budista, pero por otro lado no creo que si estás muriendo de hambre desapegarse de los alimentos eviten que mueras de inanición, pero ¿qué sabré yo si no soy un sabio? Confucianismo. Supongo que ya muchos conocerán a Confucio, un gran filósofo y pensador chino que deleitó al mundo con sus frases más célebres como, si llega a la docena me arriesgo a la condena, o, solo cuando un mosquito se posa en tus testículos, te das cuenta que no todo en la vida se soluciona con violencia. Que la verdad no entiendo qué tienes que estar haciendo para llegar al punto de tener un mosquito posado ahí. Además de esta otra frase que no entiendo porque no hablo chin chon chin. Pues siguiendo a esta icónica figura, el confucianismo es tanto una religión como una filosofía que pone énfasis en la ética y virtudes individuales para alcanzar una sociedad y gobiernos estables, y al ser una religión que no se compone de dogmas, se basa en pautas de comportamiento dirigidas a lograr el gobierno perfecto y la armonía social, lo cual resulta un tanto raro viniendo de un país como lo es China. Por lo tanto se dice que la sociedad se compone de autoridades y subordinados de tal forma que un individuo es débil respecto a un superior y fuerte respecto a un inferior. Creo que esto es un poco obvio. Pues suena bien la verdad, como muchas de las religiones que tienen en Asia, porque hasta en eso nos superan, pero el problema es que si la idea de construir una comunidad justa y armónica comienza por uno mismo ya empezamos mal, ya que es confiar demasiado en la buena voluntad de la gente, y no quiero desilusionarlos, pero por lo general la gente solamente piensa en sí misma, y de ser así terminaríamos viviendo en la completa anarquía. Empezando yo el primero, claro está. Astrología. ¿Ya tan pronto llegamos a algo como la astrología?
Y es que este es el arte, si es que se le puede llamar así, de interpretar la posición y el movimiento relativo de los astros y sus constelaciones con fines adivinatorios, psicológicos o simplemente como una forma de hallar patrones útiles dentro de la realidad. Esto es una forma repoderosa de llamar al estudio de los astros para predecir el futuro y la personalidad de una persona, algo que de primera suena poco creíble. Es una práctica milenaria que se ha visto en muchas civilizaciones antiguas, donde se dice que existe una correlación entre la configuración de las estrellas en el firmamento y los eventos que tienen lugar en la Tierra, y así se pueden determinar eventos futuros o establecer una clasificación de las personalidades humanas, el ya conocido horóscopo con predicciones y consejos según el signo astrológico de cada persona. Claro, como tu personalidad se basa en qué día naciste en lugar de las experiencias y vivencias que has tenido a lo largo de ella. El problema de todo esto es que la astrología no es una ciencia, a lo sumo sería una pseudociencia que establece sus propias reglas y arroja conclusiones inverificables, además de que hay un problema principal, y es que si bien el zodíaco se basa en 12 constelaciones que el Sol recorre y que durarían un mes cada una, para empezar cada una no dura un mes exactamente, pero aún más importante, en realidad se tratan de 13 constelaciones al dejar siempre de lado a Ofiuco, que supongo será porque tiene un nombre bien feo. Segundo nivel. Judaísmo. Es una de las religiones más antiguas del mundo, que junto con el Islam y el cristianismo son de las religiones abrahámicas más extendidas, y posee una historia cultural muy extensa y compleja al tratarse de una religión y modo de vida con raíces antiguas que atravesó migraciones, exilios y persecuciones, entre muchas otras cosas que es mejor olvidar, lo que lleva a que más que una religión se vea como una cultura y una identidad étnica. Y aunque el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo y están emparentadas, no tienen las mismas creencias ni los mismos rituales, ya que los judíos mantienen sus tradiciones basadas en el Antiguo Testamento y no aceptan la doctrina del Nuevo Testamento al no considerar a Jesús de Nazaret como el Mesías y por lo tanto el Hijo de Dios. Y debido a que no creen que Jesús sea el ungido, ellos aún continúan esperando la llegada del Mesías y el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Tampoco quiero meterme mucho en el tema, pero si después de 2000 años no ha llegado la segunda venida del Mesías para el cristianismo ni la primera para el judaísmo, dudo que a estas alturas llegue. Si es que parece que Dios nos ha abandonado. Como sea, supongo que el no creer en el Nuevo Testamento ni en Jesús fue lo que provocó un gran odio hacia la comunidad judía, ya que este odio no viene desde la época de aquel pintor frustrado de bigote gracioso, sino que se extiende desde mucho antes, ya que incluso la razón por la cual en español se utilizan los apellidos del padre y la madre para nuestros nombres es debido a que así uno podía corroborar que no se tenía ningún parentesco judío. Parece que nunca ha sido una buena época para ser judío. Hinduismo. Es una de las religiones con más seguidores del mundo, que no es para menos al ser mayoritaria en India, que en algún punto ellos representarán la mitad de la humanidad. Y actualmente es una de las religiones más complejas y diversas, o al menos eso dicen ellos, al carecer de un cuerpo único y estructurado, ya que contiene interpretaciones politeístas, monoteístas y panteístas, casi como si cada persona creyera en lo que cada uno quiere creer. Básicamente cómo funcionan las creencias. Aún así sus creencias se centran en ideas de espiritualidad como el Dharma, la ley que dicta las conductas correctas, el karma, la energía derivada de los actos de una persona, y el samsara que es la reencarnación. Si ya estoy cansado de esta vida porque quisiera volver a reencarnar. Además aquí también son frecuentes las prácticas de meditación y el vegetarianismo, ya que de hecho las vacas son consideradas como animales sagrados, aunque también hay que decir que nos salieron un poco racistas ya que está prohibido casarse con alguien de una casta distinta a la propia. Otra cosa es la búsqueda de la iluminación mediante el rechazo al mundo material y sus placeres, para así poder liberarse del ciclo de muertes y reencarnaciones. ¿Eso quiere decir que si quiero dejar de reencarnar debo despojarme de todos mis bienes materiales? No es como que tengas muchas posesiones. Aún así casi que prefiero seguir en ese ciclo de muerte y reencarnación. Sintoísmo. En ocasiones se le considera como una religión indígena de Japón, que se basa en la veneración de los espíritus sobrenaturales en la naturaleza conocidos como kami, más que nada atribuyéndole divinidad a ciertos fenómenos naturales y accidentes geográficos como la diosa del sol Amaterasu o el dios del viento Susanoo. ¿Que estos no eran de Naruto?
Además, los ríos y las montañas eran especialmente importantes, sobre todo el monte Fuji y su maldición, que tuvo pura mala suerte al ser humillado por encontrarse con los hechiceros más poderosos. Por el contrario, existen los espíritus malignos conocidos como Oni, en su mayoría invisibles o representados como gigantes con cuernos, lo que vienen a ser los ogros de este lado del mundo, con un poder temporal y que no representan una fuerza maligna inherente. Y por si fuera poco, también existen los fantasmas que se conocen como Obake, que requieren rituales específicos para alejarlos antes de que causen algún daño, y ya sabemos que Japón sufre mucho de esas cosas, si es que hasta tienen un juego donde uno de esos espíritus se apodera de un peluche para intentar matarte. Aunque no es como si un peluche realmente representara una amenaza, si con un simple movimiento de brazos los partes por la mitad, por lo que si un peluche te asesina es normal que la gente se burle de ti. Como en muchas religiones, los dioses representan importantes fenómenos meteorológicos, astrológicos y geográficos que siempre están presentes y que afectan la vida de las personas, lo cual es cierto, especialmente con aquellas personas que viven cerca del mar y los huracanes les causan inundaciones, aquellos que viven en zonas donde el suelo solo se dedica a moverse, o la gente que por alguna extraña razón vive cerca de un volcán con riesgo de amanecer nadando en lava cualquier día. Los dioses creadores son Izanami e Izanagi, pero esos no vale la pena mencionarlos, al ser solamente unas técnicas pedorras que cierto mangaka se sacó del culo para volver más poderosos a sus personajes favoritos. Iglesia maradoniana. En un principio desconocía de qué se trataba esto, ya que el nombre se me hacía cuanto menos curioso, pero es que se trata de un templo en honor a Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de Rosario en Argentina. Ya que fue una idea que surgió por dos amigos que querían festejar a quien no solo consideraban el mejor jugador de fútbol del mundo, sino también un dios que iluminó sus días con sus goles y que les dio una de sus mayores alegrías tras ganar el Mundial de 1986. Un poco exagerado, pero esto es más que nada porque mi conocimiento e interés en el fútbol es prácticamente nulo. Así es como poco a poco 40.000 fieles se sumaron al proyecto de construir la iglesia, donde además se celebran hasta bautismos y matrimonios, llegando a expandirse a otros países como España, Perú, Brasil, Paraguay e Italia, aunque la verdad desconozco por qué Italia entra aquí. Y como buena iglesia que se respeta, también viene acompañada por sus respectivos 10 mandamientos, y uno de ellos diciendo que debes llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. ¿Será que uno de mis amigos de bachillerato pertenecía a esta iglesia? Porque él directamente se llamaba Diego Armando. Aunque hay que admitir que los padres a veces se pasan poniéndoles nombres de famosos a sus hijos, ya que incluso tuve un compañero que se llamaba Roberto Carlos, que no hace mucho me enteré que es otro jugador de fútbol, o en la universidad que tenía un compañero llamado Luis Miguel y otro llamado Juan Gabriel. ¿Y saben qué es lo peor? Que Juan Gabriel ni siquiera se llamaba así. ¿Por qué estoy hablando de cantantes si el punto era sobre fútbol? Agnosticismo. Más que una religión o una secta, que tampoco podría asegurarlo al 100%, es más una postura filosófica que sostiene la imposibilidad del ser humano de conocer la naturaleza y la existencia de Dios, una postura que implica que la humanidad no puede conocer o descifrar ciertas cuestiones trascendentales, tanto religiosas como metafísicas. Y razón no les falta, ya que si bien el agnosticismo se considera una postura contraria al credo religioso, en especial del cristiano y católico, no debe confundirse con el ateísmo, al ser este la negación de la existencia de cualquier dios o divinidad, mientras que el agnosticismo sostiene que negar o afirmar la existencia de Dios es imposible al ser razones o verdades trascendentales que son imposibles de conocer para el ser humano. Y debo decir que en este caso yo estoy más de este lado, cosa curiosa ya que cuando era niño sí era creyente, más que nada con todo eso de asistir al catecismo y esas cosas, ya en la secundaria me volví ateo por completo, pero cuando alcancé mi grado máximo de maduración, que cabe aclarar que tampoco es mucho, fue que me incliné más por esta postura. Que también les digo que la existencia o inexistencia de un Dios todopoderoso me es completamente indiferente, ya que no cambiaría nada en mi vida al comprobarse. A menos que llegue el día del juicio final y ahí sí todos nos queramos volver creyentes. Tercer nivel. Catolicismo. Sí, yo nací en el seno de una familia católica, pero la verdad nunca fui tan apegado, más que nada porque la iglesia y todo lo relacionado con ella no me atraía, y mi participación en la iglesia fue más que nada para hacer mi primera comunión. Que aún desconozco de qué me servirá eso en un futuro. Así algún día podrías casarte por la iglesia.
Eres muy amable presuponiendo que algún día llegará una persona que de verdad quiera casarse conmigo. Ya lo sé, pero quería animarte un poco. ¿En serio crees que me animarías recordándome mi triste soledad? No estás solo cuando estás con Dios. Pues eso sí, la verdad. Y es que el catolicismo es la rama del cristianismo más numerosa, y no es para menos al ser la iglesia que más predomina en Latinoamérica, gran parte de Europa y en varios países de África. De ahí en fuera sus creencias son iguales a las del cristianismo al derivar de él, y de hecho hace miles de años se consideraba católicos a todos los cristianos antes de que se comenzaran a dividir en los protestantes y ortodoxos, y la verdad no estoy entendiendo nada, pero sus doctrinas se basan en la creencia de un solo Dios y la vida de su Hijo según el Nuevo Testamento, siendo las principales diferencias en cuanto a la jerarquía y la estructura organizativa, ya que en los cristianos católicos tienen al Papa como máximo líder espiritual, una relevancia que no es la misma para todos los cristianos. Bueno, y en ese caso, ¿qué tiene de llamativo el catolicismo? Y es que solo hay que recordar las cruzadas en Tierra Santa, una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica hace 1000 años con el objetivo de recuperar la cristiandad en Oriente Próximo contra los musulmanes, guerras que fueron brutales ya que mucha gente era forzada a convertirse al cristianismo o de lo contrario serían asesinados, y como según contaban que eran guerras autorizadas por Dios, es que a los participantes se les ofrecía el perdón de sus pecados, porque al parecer matar está mal, excepto si es en nombre de Dios. ¿Será que por esa razón existen los dioses de la guerra? Movimiento raeliano. Creo que al fin llegamos con las religiones que resultan ser muy raras, ya que la también llamada raelianismo, es una religión que explica que no estamos solos en el universo, ni tampoco somos la raza más avanzada política, social ni económicamente, lo que es muy cierto la verdad, aunque no creo que nadie se lo haya cuestionado, y que la humanidad en realidad sería una creación de una civilización mucho más avanzada conocidos como Elohim, quienes crearon la vida en la Tierra mediante ingeniería genética. ¿Dónde habré visto esto antes? Por lo tanto, según su credo, una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental podría proveer a la humanidad el don de la inmortalidad. Perfecto, alguien más queriendo alcanzar la inmortalidad, que esos deseos son los que podría tener perfectamente cualquier supervillano. De hecho, ellos dicen que los Elohim, que me parece un nombre de mierda, han sido confundidos con dioses de diferentes culturas y que habrían creado a la humanidad hace tan solo 25.000 años, que la verdad no entiendo a las religiones y su obsesión por decir que somos prácticamente nuevos en la Tierra, si se estima que la humanidad tiene al menos 200.000 años, sin contar los millones de años de evolución antes de poder considerarse como humanidad. Da igual, porque en 2003 miembros del movimiento aseguraron haber clonado a la primera bebé humana de la historia, algo que como era de esperarse, no permitieron que los verdaderos científicos comprobaran la veracidad de sus palabras. Que si ya se han podido clonar diversos animales, ¿eso significa que también se pueden clonar personas? Dejando de lado todas las controversias morales, claro está. Aunque hay que admitir que ya hay demasiadas personas imbéciles allá afuera como para empezar a clonar más gente. Ya para acabar, el movimiento raeliano asegura que la humanidad puede alcanzar una nueva forma de gobierno llamada geniocracia, donde para que una persona pueda aspirar a ocupar un puesto en el gobierno se requiere de al menos un 50% de inteligencia potencial sobre la media, y para votar sería necesario tener al menos un 10% sobre la media. Pues me parece bien la verdad, porque parece que a veces esos porcentajes están invertidos, pero lo que los creyentes del raelianismo no están considerando es que de ser el gobierno así, ninguno de ellos podrían aspirar a formar parte del gobierno. Ni tú tampoco, de hecho formarías parte del estrato más bajo de la sociedad. Como actualmente, así que mucho problema no habría. Testigos de Jehová. En todo el mundo se les conoce a los testigos de Jehová por su método de predicación, tanto así que es normal ver cómo se suelen burlar de lo molestos que pueden llegar a ser, aunque la verdad nunca han llegado testigos de Jehová a tocar a mi casa, una lástima porque siempre tengo la escopeta preparada cerca de la ventana. Parece que ni para ellos soy una persona mínimamente relevante. Da igual, porque esta organización tiene sus bases en el cristianismo, solo que rechazando el dogma de la Santísima Trinidad, al considerar a Jesús como el Hijo unigénito de Dios, que su vida comenzó en el cielo, la primera creación de Dios y su representación exacta, aunque una entidad separada y no parte de su Trinidad. ¿Qué? No, en serio, no estoy entendiendo nada.
Además ellos enseñan que el orden mundial se percibe bajo el control de Satanás y que terminará con la intervención de Jehová, quien utilizará a Jesucristo para establecer su gobierno en la tierra al destruir a los seres humanos que Dios considera como malvados y controlados por Satanás, creando así una sociedad limpia de verdaderos creyentes que pueden vivir para siempre. Y volvemos otra vez a lo de la inmortalidad. Pues dejando de lado eso, no sabía que la forma perfecta de salvarse del fin del mundo y el apocalipsis era volverse testigo de Jehová, y todos cerrándoles la puerta en la cara. Yedismo. Este movimiento religioso, si es que se le puede llamar así, es el ejemplo perfecto de una broma que se salió de control. Y es que se trata de un sistema de creencias basadas en la fuerza, ese campo de energía creado por todas las cosas vivas, que nos rodea y nos penetra, que asco, y que nos une como galaxia. La materia oscura. Esa fuerza muy presente en las películas de la Guerra de las Galaxias, que no entiendo por qué se llaman así en español, si la traducción más exacta sería guerras estelares, aunque no lo sé, lo único que me gustaba de las clases de inglés eran las profesoras. Y es que todo comenzó en 2001 cuando en ciertos países angloparlantes se realizó un censo para preguntar a la población sobre sus creencias religiosas, y fue cuando en Reino Unido un 0.7% de la población, que eran cerca de 390.000 personas, dijeron que creían en los Jedi y la fuerza. La campaña fue indirectamente organizada por correos cadena de la época, donde mencionaban que si la gente elegía a los Jedi sería reconocida como una religión oficial por el gobierno, por lo que para muchos se trata de una broma jocosa por parte de algunos ateístas, aunque como siempre hay gente que se lo toma muy en serio, lo que no entiendo ya que los Jedi están sobrevalorados, y la verdad preferiría rezarles a otros seres. Como sea, si bien el yedismo no es una religión oficial en ningún país donde se llevó a cabo la broma, se le asignó su propio código en Reino Unido para su procesamiento en el censo. Por cierto, me acabo de enterar que en Inglaterra hay una ciudad llamada York, lo que responde la pregunta de que si hay una Nueva York, ¿habrá una vieja York? ¿No era obvio? Estás esperando mucho de mí. Islam. Es la segunda religión monoteísta más extendida del mundo con más de 1.900 millones de fieles y muy similar al judaísmo y cristianismo, con la diferencia de que el Islam cree que el último y más importante profeta, el llamado mensajero de Dios fue Mohamed. ¿Ese no era Mahoma? Es lo mismo. Su libro sagrado es el Corán, al que consideran como las palabras de Dios reveladas a Mahoma y las compilaciones de hadices, dichos y hechos de Mahoma que sirven como guías de conducta cotidiana para los musulmanes. Que no es por nada, pero no es un estilo de vida que me gustaría llevar, la verdad. Aquí se venera de forma exclusiva a Alá, nombre de Dios en árabe y de quien no toleran sus representaciones gráficas. El problema con todo esto es que algunos seguidores de esta religión son un tanto extremistas, y si bien el vínculo entre la violencia y el Islam es mucho más complejo y hay que tomar en cuenta circunstancias históricas y relaciones entre el mundo árabe y el sistema colonial, no deja de llamar la atención todas las controversias que giran en torno a la religión. Cuarto nivel. Iglesia de la Santa Muerte. Llamada por su nombre completo como la Iglesia de Nuestra Señora la Santa Muerte, es un relativamente nuevo movimiento religioso que poco a poco ha ganado más adeptos en México, y se trata de la personificación de la muerte al asociarse con la curación, protección y la entrega segura al más allá. Como era de esperarse, la Iglesia Católica está en contra de esto, pero como si a la gente alguna vez le haya importado lo que impone la Iglesia. Al menos ahora que no te torturan si estás en desacuerdo. A la Santa Muerte se le representa como una figura esquelética femenina y vestida con una túnica larga, y según se cuenta estas creencias surgieron alrededor de la década de los 40, pero como si se tratara del nuevo orden mundial, fue una práctica que se quedó oculta hasta inicio de los 2000, llegando a un estimado de 12 millones de seguidores entre México, Centroamérica y Estados Unidos. Se cuenta que el origen del culto se dio en una localidad de Veracruz, donde un hombre llamado Mateo era reconocido por su sabiduría y supuestas habilidades místicas, casi como si fuera capaz de manipular la energía maldita, por lo cual era considerado un brujo, o hechicero, que es lo mismo. Y fue durante un ritual en su choza que el humo de la fogata comenzó a tomar la forma de la Santísima Muerte, diciéndole a Mateo que ella era la guía de las almas y que les daría consuelo al orar a ella y así nunca estarían solos. ¿Por qué todas las religiones surgen con alguna entidad apareciendo ante un elegido para contar la historia? Casi como si se tratara de una creepypasta.
Fue así que la figura de la muerte se convirtió en un símbolo de protección, amor y justicia para aquellos que se sentían desamparados o marginados, básicamente como cualquier otra religión. Y como no podía faltar, el culto no ha estado exento de polémicas como algunos integrantes que han sacrificado personas para utilizar su sangre en rituales relacionados, pero asesinar en nombre de las creencias es algo que todas las religiones también han hecho al menos una vez. Muniz. Y no se trata de este grupo musical de monos feos, del que me acabo de enterar de su existencia, así que no hacía falta hacer esta aclaración, sino que la llamada Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, un nombre innecesariamente largo pero bastante explícito, es un movimiento religioso que fue fundado en Corea del Sur en 1954 por este señor que podría pasar perfectamente como un presidente chino. Sus creencias se basan en la Biblia, y aunque no se sabe su número exacto de miembros, se estiman alrededor de 1 o 2 millones, un poco flojo para ser un movimiento religioso. Aún así han logrado atraer una gran cantidad de fondos principalmente por las bodas masivas que realizan, que es lo que atrae la atención de la gente, además de que han participado en la creación de muchas organizaciones como empresas o medios de comunicación, por lo que más que religión parecen una multinacional. Según se cuenta, cuando el fundador de la iglesia tenía 16, Jesús se apareció frente a él y le pidió que terminara su trabajo inconcluso, por lo que después de meditarlo un rato aceptó la misión. Nadie dice qué trabajo dejó inconcluso, pero como si eso realmente importara, así buscando la restauración completa, tanto espiritual como física de la iglesia. Pero las cosas se complican, ya que en 1982 el fundador fue encarcelado en Estados Unidos por declaraciones de impuestos falsas y conspiración, que quizás no tenga nada que ver con el movimiento, pero nos acerca lentamente a la verdad. Además, aparte, fue un próspero comerciante de armas, y posiblemente un señor de la guerra en sus tiempos libres, y la verdad dudo que Jesús le haya dicho de hacer algo así. Por si fuera poco, en 2022, tras el asesinato del primer ministro de Japón Shinzo Abe, se vinculó al movimiento de estar relacionados. Pastafarismo. Conocida también como la religión del monstruo de espagueti volador, más que nada se trata de una parodia a la religión, aunque también hay gente que la considera oficial, pero hay que admitir que eso le quita toda la gracia. Y es que estas creencias surgieron como una protesta social en Estados Unidos para oponerse a la difusión de la hipótesis del diseño inteligente en las escuelas, una hipótesis que supone una prueba a favor sobre la existencia de Dios, al mencionar que algunas características de los seres vivos se explican mejor por una causa inteligente y no por procesos tan aleatorios como la selección natural. Y tiene cierto sentido, pero en ese caso ese Dios creador no sería como lo dice la Biblia, y en realidad tampoco habría creado solo a los humanos o la Tierra, sino que habría creado cada componente de la infinidad del universo, así que para el caso es lo mismo. Como sea, la razón por la cual la gente se opuso a esto es debido a ser una hipótesis que pretendía equipararse a teorías aceptadas por la comunidad científica, así que usando este mismo argumento fue que un licenciado en física de la Universidad de Oregón emitió una carta al Congreso expresando su fe en una deidad creadora sobrenatural muy similar a una enorme bola de espagueti con albóndigas, pidiendo así que la teoría del diseño inteligente por el pastafarismo también fuera enseñada en las escuelas. ¿Se imaginan que de verdad se lo hubieran tomado en serio? Estaríamos hablando de otra cosa hoy en día. Fue así como el movimiento ganó popularidad entre grupos de ateos y agnósticos denominados como espagnósticos, que al menos el nombre les quedó bien. La creencia central es que el monstruo de espagueti volador creó el universo después de beber mucho, lo que explicaría las imperfecciones del mundo, además de que los terremotos y huracanes son consecuencia directa de la disminución del número de piratas desde el siglo XIX, lo que sin duda es cierto, ya que los piratas eran los que movían al mundo con ese estilo de vida tan envidiable. El único problema eran las enfermedades venéreas, pero era un pequeño precio a pagar por vivir así. El símbolo principal es una cruz con un tenedor crucificado, y las oraciones hacia el Creador deben terminar siempre con la palabra Amén. Esta religión me parece convincente, y sin duda me volvería creyente si alguna vez hubiera probado el espagueti con albóndigas, ya que me parece una comida muy gringa y solamente he comido por separado ambas comidas. Nazismo. El nacionalsocialismo, que ya empezamos mal, fue una ideología supremacista liderada por aquel señor que ya todo mundo conoce, siendo un movimiento muy similar al fascismo italiano, por lo que no era raro que fueran aliados en la Segunda Guerra Mundial, aunque como siempre sigo sin entender por qué Japón también se les unió.
con la diferencia de que este era un poco más radical y antisemita, ya que postulaba que la superioridad de la raza aria le otorgaba el derecho a gobernar sobre otras y tratar a los judíos como una amenaza que debía exterminarse, lo que ya me jodería ya que ni siquiera Hitler entraba en la descripción física de lo que ellos consideraban la raza aria, sobre todo porque para su pedorra ideología el linaje más puro de arios eran los pueblos nórdicos alemanes, Inglaterra, Países Bajos y Escandinavia, cuando Hitler nació un poco más al sur, pero ¿qué podíamos esperar de alguien con esas pintas? El nazismo se alimentó del nacionalismo alemán o del antijudaísmo cristiano y creían en la desigualdad de los seres humanos para fundamentar posturas racistas que llevaron al Holocausto, y lo peor es que todo esto surgió por el descontento de una Alemania humillada tras la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes culpaban de los males como el desorden económico y social a ciertos grupos, entre ellos los judíos, de estar detrás como parte de la élite económica, y gracias a la retórica, violencia y propaganda de Adolfo pudo asumir el poder y lo demás es historia. Aún así, a pesar de la caída del régimen, la ideología sigue presente en grupos neonazis, supremacistas blancos y de extrema derecha en algunos países de Europa y Estados Unidos, pero considerando que apoyan al bando perdedor no hace falta decir nada más. Quinto nivel. Iglesia del Último Testamento. Si las cosas no podían ponerse más raras, tenemos esta iglesia que fue fundada por Sergei Anatolievich Torop, mejor conocido como Vissarion, un ruso que afirma ser la reencarnación de Jesús y que inició su movimiento en 1991. Y lo peor es que muy probablemente tenga razón, ya que es ruso y puede hacer lo que quiera, tanto si quiere ser la reencarnación de Jesús o cualquier profeta de su elección. Su religión combina elementos de la iglesia cristiana, el budismo y el apocalipsismo, que me acabo de enterar que algo así existe, ya que sus seguidores están bajo estrictas regulaciones como ser vegetarianos y no tener vicios como fumar o beber alcohol, lo que ya le quita toda la gracia a cualquier dogma, sobre todo porque el dinero también está prohibido, aunque con ese estilo de vida mucha falta no les hace. El objetivo principal del grupo es unir a todas las religiones de la Tierra, pero como solo tienen alrededor de 10.000 seguidores alrededor del mundo, hay que decir que todavía les hace falta mucho, pero mucho camino por recorrer. Fue cuando tenía 29 años que este señor perdió su trabajo, y después de quedarse sin dinero, decidió que no era necesario para su vida y renació como la reencarnación de Jesús, aunque hay que decir que muchas otras personas tienen más parecido con Jesucristo que este tipo, suponiendo claro que esta no sea la verdadera apariencia de nuestro Salvador, que ya para hacer la broma completa se hubiera esperado a los 33 años. Cabe aclarar que este señor fue detenido por la policía rusa en 2020 acusado de asociación ilícita, extorsión y abuso físico y psicológico. Parece que Jesús reencarnó un poco picarón. Iglesia Bautista de Westboro. Esta iglesia, fundada en 1955, es conocida principalmente por ser extremadamente homófoba, así como sus críticas muy duras a la Iglesia Católica y muchas cosas más, casi como si sus miembros fueran de esos niños a los que nadie hacía caso en la escuela, y con justa razón, y que ahora hacen todo lo posible por llamar la atención. Sus miembros se autoidentifican como bautistas aunque sea una iglesia independiente, trabajando a partir de creencias cristianas bajo su eslogan más conocido que es, Dios odia a los, inserte insulto homófobo que empieza con M. Ya que expresan la idea de que todas las tragedias del mundo están vinculadas con la homosexualidad y que ésta debería ser castigada con la pena de muerte, algo que debería resultar irónico para ellos ya que también tendrían que ver algo con la homosexualidad porque sin duda ellos son una desgracia andante, pero es pedirles pensar demasiado. Y no solo es que estén completamente en contra de la homosexualidad, sino que aparte han realizado piques durante los funerales de algunos soldados muertos en la guerra de Irak, además de su odio por los católicos, musulmanes y judíos, además de también odiar a los suecos, canadienses, irlandeses, británicos, mexicanos y estadounidenses, lo que también resulta irónico ya que el fundador nació en Estados Unidos. ¿Pero de dónde sale esta gente? Nahualismo. Es una creencia mesoamericana que se refiere a una especie de brujo con la capacidad de tomar la forma de un animal, algo así como las animalitis de Mortal Kombat, que por cierto, que por favor alguien le dispare un dardo tranquilizante en el lomo a Ed Boon, que se está marcando una historia de mierda con la nueva línea temporal de Mortal Kombat. Aunque por otro lado si Sector siempre me gustó, ahora que es mujer pues mucho mejor la verdad.
Como sea que me desvío, algunas tradiciones dicen que al momento de nacer cada persona tiene el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo, aunque se cree que hay algunos brujos que tienen un vínculo mucho más cercano con sus nahuales y pueden aprovechar ciertas ventajas como el olfato del lobo o el oído del ocelote, con algunos incluso pudiendo adquirir la forma de ellos. Que a mí se me hace que a esos brujos solamente les gustaba entrarle al peyote y por eso se creían animales, algo que perfectamente podría comprobar ya que hace algunos años a mi papá le regalaron un peyote y hasta día de hoy lo tenemos, y ya hasta hijitos tiene. Es una pena que esté en contra de las drogas, aunque no sé si el peyote se puede considerar una. Aunque hay algunos conspiranoicos diciendo que el nahualismo en realidad es una poderosa sociedad secreta conformada por personas provenientes de diversas culturas, enlazadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas para oponerse al gobierno y religión de los conquistadores españoles. Parece que no solo los chamanes son los que consumen drogas. Sexto nivel. Movimiento Oso. También conocido como el movimiento Rajneesh, es la forma por la que se les conoce a los miembros pertenecientes al culto creado en la India por el místico, aunque de místico no tiene nada, conocido en su mayoría por el nombre de oso, o para los amigos, el gurú del sexo. Que si bien puede sonar hasta llamativo, cosas así nunca pueden terminar bien, y nunca mejor dicho. Y es que este tipo se convirtió en un maestro espiritual que basaba sus enseñanzas en la fuerza individual y el sexo como terapia, algo así como el movimiento hippie, malditos hippies, y fue cuando Oso notó que tenía miles de seguidores alrededor del mundo, que decidió mudarse a Estados Unidos y crear una ciudad junto a más de 7.000 de sus seguidores. En 1981 llegó a un pequeño pueblo de Oregón a comprar propiedades y tierras, predicando con el amor libre hasta caer en la promiscuidad, y como era de esperarse si tu vecino es un asqueroso hippie, los habitantes del lugar comenzaron a preocuparse mucho. Y tenían razones de sobra, ya que el lugar se infestó de sexo desenfrenado y el uso indiscriminado de drogas como si de chamanes nahuales se tratara, con Oso teniendo 93 Rolls Royce y aspirando a tener 365 para usar uno distinto cada día del año. Como a los habitantes esto les parecía exagerado, decidieron pasar a las armas y hasta explotaron un edificio de la secta, pero antes de pasar a más decidieron que la toma de poder se haría mediante la democracia, pero como Oso no quería perder decidió darles comida y casa sin trabajar a miles de personas sin hogar con el fin de aumentar la cantidad de votantes como cualquier político que se respete, además de que comenzó a envenenar a los habitantes con salmonela para ganar más fácil, llegando al punto de que en su laboratorio se encontraron otros venenos y bacterias, así como instrucciones de cómo fabricar explosivos y desatar una guerra biológica, algo muy exagerado solo por adueñarse de un pueblito a mi parecer. Finalmente Oso fue castigado y deportado de vuelta a la India donde poco después murió de insuficiencia cardíaca, aunque sus allegados dicen que fue asesinado, casi como si toda su vida se hubiera tratado de una película. Misiones de Shaddai. Esta secta se originó en el estado de Chiapas, y al final el fundador fue detenido por trata de personas después de 20 años de haber establecido la secta con la que conseguía mano de obra barata para sus plantaciones de plátano y el ingreso del diezmo obligatorio. Y es que las misiones de Shaddai, que yo pensé que por el nombre sería alguna secta de algún país del sudeste asiático, utilizaba un discurso de religiosidad y de predicar las palabras de Dios para atraer personas de escasos recursos, encerrarlos y cortar su contacto con el exterior ya que esas personas estaban convencidas de que con la ayuda del Señor podrían salir adelante y de paso darles un terreno para ellos solos, algo que era difícil de negar al ellos vivir en condiciones precarias y más cuando se une con el aspecto de la fe. Ya una vez unidos a la secta se les obligaba a un trabajo forzado que disfrazaban como una condición para permanecer en el lugar con una paga tan miserable como menos de 2 pesos por hora, e incluso a los niños se les convencía de trabajar y no asistir a la escuela bajo la excusa de que ahí estarían bajo todo tipo de tentaciones, lo cual es cierto, y más aún si tienes una profesora demasiado atractiva, o profesor, cada quien con sus gustos, pero aún así hay que ir a la escuela que es muy importante. Lo digo como si alguna vez hubiera puesto atención en clase. Al final el caso se hizo público después de que uno de los feligreses lograra escapar y contar a las autoridades la forma tan precaria de vida, sin embargo es una muestra de que algunas religiones son creadas para aprovecharse de la fe ciega de la gente, ya que si una religión te pide hacer algo que no quieres, una buena religión no es. Como si las religiones fueran muy buenas en primer lugar. Séptimo nivel.
La familia. En la década de los 60 una profesora de yoga llamada Anne Hamilton, que decía ser capaz de predecir el futuro, junto a su esposo comenzó a persuadir a muchas personas, hasta llegar a crear una secta religiosa cuyos miembros la consideraban como la reencarnación femenina de Jesucristo, que ya sabemos cómo terminan estos casos, pero lo que más me llama la atención es la necesidad de Jesús de andar reencarnando en cuanta persona pueda. Según se cuenta, la secta llegó a reunir a más de 500 personas, con esta señora acumulando una gran fortuna aprovechándose de sus seguidores, maltratando a la gente que la adoraba y secuestrando al menos a 28 niños que hacía pasar como si fueran suyos. La mayoría de ellos fueron adoptados con documentos falsos o robados del hospital poco después de nacer, y aislados del mundo exterior. Los niños a menudo eran golpeados o castigados sin comer por varios días, además de obligarlos a consumir grandes cantidades de ácido lisérgico dietilamida, o LSD para los amigos, y vestirlos de forma igual y teñirles el cabello de rubio para convencerlos de que todos eran hermanos. Y es que según las creencias de la secta, se habían propuesto crear una raza maestra de niños que pudieran sobrevivir al apocalipsis y salvar al mundo, porque al parecer la creencia de que el fin del mundo está cerca es muy de personas no precisamente estables mentalmente. Palo Mayombe. Y no tiene nada que ver con este señor, sino que Palo Monte, o también llamada la regla conga, cada nombre más extraño que el anterior, es una religión del espiritismo que nació en Cuba desarrollada por esclavos de África Central. El Palo cree en la existencia de una deidad creadora, y tienen como objeto fundamental la nganga, un caldero de hierro donde se introducen huesos humanos, palos, que supongo que de ahí viene el nombre de la religión, entre otros objetos, aunque no creo que sean tan llamativos como huesos humanos. Se cree que dentro habita el espíritu de un difunto que se convierte en esclavo, ya que el practicante puede pedirle que cumpla sus órdenes, tanto si son para curar como para hacer daño. Por si fuera poco, la nganga se alimenta con la sangre de animales sacrificados, lo que sin duda debe dejarle un olor muy apetecible después. Pues esta religión tiene bases muy similares al budismo, que no tiene nada que ver con Buda sino con el vudú, aunque no sé si se le puede llamar así, lo que no sería un problema si no fuera porque ahí fue donde se originó el concepto de los zombies, ya que según dicen los chamanes eran capaces de regresar personas a la vida pero bajo sus completas órdenes, y la verdad no creo que andar regresando a los muertos a la vida a lo pendejo sea buena idea, que esto luego acaba en el apocalipsis. Y seguramente por eso muchas religiones nos hablan del fin de los tiempos. Movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. Esta fue una secta cristiana originada en Uganda, así que lo mínimo que espero es que sea para rezarle a los Knuckles, aunque no tendría mucho sentido porque eso ya pasó de moda hace muchos años. Y es que los fundadores decían haber tenido visiones de la Virgen María, vaya pero qué sorpresa, y junto con otros jefes principales creían que el mundo llegaría a su fin el 31 de diciembre de 1999, o al menos eso le hacían creer a sus miles de seguidores, tomándose muy en serio esas creencias que se tenían a finales de siglo, por lo que pudieron persuadir a sus seguidores de prepararse para el juicio final, entregarles sus posesiones a la iglesia y que así todos ellos pudieran estar libres de la condenación. Pero resulta que para sorpresa de todos la noche del 31 de diciembre estuvo más tranquila de lo normal, sin ningún meteorito de fuego cayendo sobre el sur de Uganda, por lo que este desacierto provocó que sus seguidores empezaran poco a poco a rebelarse contra ellos, lo que es lo más sorprendente al comenzar a cuestionarse sus creencias a diferencia de otras personas y su fe ciega. Algo que no les funcionó de mucho, ya que los líderes pronosticaron otro día del apocalipsis, el 17 de marzo del 2000, que así cualquiera puede andarse inventando días del fin del mundo sin ningún fundamento, donde al menos 530 personas asistieron a la iglesia y tuvieron una comunión inolvidable, pero para mala suerte de ellos se produjeron 6 explosiones que incendiaron por completo el lugar y ellos no pudieron escapar ya que los líderes habían sellado puertas y ventanas, y al menos para todos ellos el día del apocalipsis llegó. Ya que si el fin del mundo no llega, pues te inventas tu propio fin del mundo. Y no solo eso, sino que se cree que días antes los líderes estuvieron torturando y asesinando a muchos de sus seguidores, por lo que se calcula que la cantidad de personas que perdieron la vida por su culpa asciende a los 930. No puede ser, cada vez se superan más. Octavo nivel. Aum Shinrikyo.
Aum Shinrikyo significa verdad suprema, o al menos eso dicen, y se trata de una secta japonesa que empezó sus actividades en los 80 como un grupo espiritual que tenía creencias hindúes y budistas, pero como no podía faltar, también incluían elementos de profecías cristianas apocalípticas, y sumado a que el fundador del grupo de nombre Shoko Asahara, que tiene nombre de mona china, aseguraba ser al mismo tiempo la reencarnación de Cristo y el primer iluminado después de Buda, ya tenemos todos los elementos para ser catalogada como una secta genérica. Fue a finales de los 80 que se convirtió oficialmente en una organización religiosa en Japón, con varias decenas de miles de miembros alrededor del mundo, incluidos algunos estudiantes japoneses de las universidades más prestigiosas, ya que según se cuenta para poder pertenecer al grupo se exigía un nivel académico alto y estar obligados a tener carreras laborales exitosas. Si es que ahora hasta las sectas se ponen exigentes. Poco a poco el grupo se volvió en un culto del apocalipsis, convencidos de que el mundo iba a terminar con la Tercera Guerra Mundial y que solo ellos sobrevivirían. Pero maldita sea, porque todas las sectas del mundo creen que se acabará el mundo y ellos sobrevivirán. Así a lo loco cuando llegue el fin del mundo nadie morirá. También se volvieron más violentos, secuestrando y asesinando a sus rivales, utilizando agentes químicos y biológicos en algunos ataques, siendo el ataque más famoso el que hicieron en 1995 en el metro de Tokio con gas sarin, asesinando a 12 personas y cientos de heridos, razón más que suficiente por la cual muchos miembros incluido el propio Asahara fueron condenados a muerte, aunque él sigue en el corredor de la muerte, mientras que otros fueron condenados a cadena perpetua, como este tipo de aquí que tiene un inquietante parecido con otro amigo mío del bachillerato. Iglesia de Dios Todopoderoso. Esta es una secta que las autoridades de Pekín consideran como una organización terrorista, que terrorismo y secta parece que son sinónimos, con sus miembros diciendo ser poseedores de la verdad última, delirios muy comunes para gente como ellos, y que Jesucristo volvió a reencarnar por 25ª vez ahora en una mujer china que le regalará el cielo a los pocos que crean en ella. El grupo surgió en los 90 y por años se mantuvieron en el más estricto secretismo, ya que se declaraban abiertamente anticomunistas y consideraban que el gobierno de Pekín estaba siendo influido por el demonio, todo muy lógico claramente. Y no fue hasta 2014 que saltaron al conocimiento público después de que algunos de sus miembros fueran condenados por asesinar a golpes a una mujer que se negó a darles su número de teléfono cuando intentaban convencerla de sumarse a la secta, cosa que no fue la primera vez ya que anteriormente habían sido acusados de expulsar demonios a base de puñetazos y golpes mortales, ya que ellos justificaban sus actos diciendo que sus víctimas estaban poseídas por Satanás. Que dejando de lado a esta secta genérica, sin duda agarrar a puñetazos a alguien para sacarle al demonio que esté poseyendo su cuerpo me parece mucho más eficiente que los clásicos exorcismos. Iglesia Católica Tradicional de la Ermita. La secta fue fundada por una campesina que según fue visitada por la Virgen, en 1973 en Nueva Jerusalén, una comunidad rural al occidente de México, y fue que desde entonces han estado envueltos en muchas polémicas, ya que no solo tienen prohibido ver televisión, escuchar radio o montar en bicicleta y solo pueden leer los textos autorizados por sus líderes, sino que también creen que las nuevas tecnologías son asuntos diabólicos, y rezan todo el día desde las 4 de la mañana esperando que el mundo acabe de un momento a otro. Y solo deseo que esperen sentados, porque si no se van a cansar. Pero la principal controversia que han tenido es que los integrantes destruyeron 2 escuelas públicas que había en el pueblo y les prohibieron a los niños asistir a clases, porque dicen que la educación laica atenta contra sus tradiciones y estilo de vida, lo que es completamente cierto ya que de estudiar, los niños se darían cuenta que todo lo que hacen es una estupidez. Incluso se comenta que la secta tenía pensado construir un muro alrededor de la comunidad para impedir que los profesores entren. Pero ¿qué necesidad tiene la gente con construir muros, si de cualquier forma no sirven de nada porque son muy fáciles de saltar? Creo que ya ni hace falta decir que el propósito de la secta es salvarse del apocalipsis, que primero fue anunciado en 1980, luego en 1988, después para el 2000 y posteriormente para el 2008, y seguramente sigan anunciando el fin del mundo hasta que de pura casualidad acierten. Noveno nivel. Antares de Luz. Así es como le gustaba que llamaran al chileno Ramón Gustavo Castillo Gaete, un hombre de estatura prominente y un carácter que lo llevó a ser el líder de una secta donde afirmaba ser la reencarnación de Dios. Bueno, al menos este tipo no dijo ser la reencarnación de Jesús.
por lo que sus seguidores no solo lo adoraban sino que le rendían obediencia convencidos de que su misión era salvar al mundo, pero con el tiempo este tipo con apariencia de terrorista se fue volviendo más duro con sus seguidores al imponer nuevas reglas y conductas, ya que tenían que atenderlo y darle masajes, determinaba qué podían comer y cuántas horas debían dormir, además de hacerlos trabajar mucho como cualquier líder sectario que se respete. Todo esto porque creían que el mundo se acabaría el 21 de diciembre del 2012 y que su misión era evitarlo, algo que al menos les da puntos ya que las demás sectas solo esperaban tranquilamente el fin del mundo sin hacer nada al respecto. El problema es que ese año una de las más fieles seguidoras llamada Natalia quedó embarazada y obligada a vivir recluida en una cabaña porque para el líder sectario, el feto de su vientre podía ser el anticristo y eso era peligroso para el grupo. Cuando el bebé nació lo llamaron Jesús, pero Antares de Luz decía que el bebé había nacido antes de lo debido y eso era un signo de que encarnaba un ser oscuro. Por lo que 2 días después fue quemado vivo, algo que en lugar de abatir al grupo pareció fortalecerlo, pero ya sabemos que los sectarios no se caracterizan por ser precisamente civilizados. Esto inició una búsqueda contra Antares, quien se fugó a Perú y un año después fue encontrado muerto colgando de una viga. Narcosatanismo. Así es como la prensa se refería al culto dirigido por Adolfo de Jesús, quien era conocido por los miembros como el Padrino, que creo yo ese nombre ya está registrado por alguien más, junto a Sara Aldrete, conocida como la Madrina. Pero qué originales con los nombres. Y es que el culto estuvo involucrado en una serie de asesinatos y sacrificios ritualistas en la ciudad de Matamoros, tanto así que incluso una banda de metal japonés hizo una canción inspirados en algunos de sus crímenes. Ya que en primer lugar Adolfo, que vaya nombre tenía que tener, convenció a sus seguidores de que al tomar una pócima de un caldo con partes humanas podrían volverse invisibles e invencibles, cosa que obviamente no pasó y de milagro no se convirtieron en wendigos, sin embargo lo que sí obtuvieron fue un arresto. Y es que todo esto inició después de que Adolfo viajara a Haití y conociera sobre el vudú haitiano, más concretamente con la religión Palo Mayombe, que sigue sin tener nada que ver con él, ayudando así en la construcción de su reputación de mago y santero, valorándolo entre los altos mandos del crimen organizado como un gurú y líder espiritual que realizaba hechizos para la buena suerte con sacrificios de animales que iban desde cabras, pollos, hasta serpientes, cebras o cachorros leones. ¿Qué? Pero todo se pudrió más cuando comenzaron a usar sacrificios humanos, lo que los llevó a realizar su crimen más sonado, el sacrificio de un estudiante estadounidense ya que necesitaban su cerebro, algo que provocó un enfrentamiento con la policía, sin embargo nunca fue detenido ya que antes de ser capturado le pidió a uno de sus seguidores que lo asesinara o de lo contrario sufriría en el infierno. Bueno, pero si son satanistas ¿esto no sería un premio en lugar de un castigo? Satanismo. Aunque no lo parezca, el satanismo no tiene nada que ver con rituales para querer invocar al Señor de las Tinieblas en un aquelarre, aunque bueno, hay cada persona que quiere hacer lo que se le da la gana. Y es que se trata de una religión atea agnóstica, por lo que no tiene mucho sentido que crean en el diablo, ya que ante todos sus miembros se aprecia el escepticismo y la lógica, aunque cada quien es libre de creer en entes sobrenaturales o espirituales de manera literal o tomarlos como una proyección o creencias filosóficas, asimismo con la magia y los distintos rituales que se describen en los escritos. Su libro principal es la Biblia satánica, faltaría menos, y la religión se basa más que nada en doctrinas materialistas y que pone en duda la existencia de seres sobrenaturales, el dualismo cuerpo-alma y la vida después de la muerte, por lo tanto nadie está forzado a creer ciegamente en la existencia literal de Satanás ya que la misma religión reniega de esa credibilidad, por lo que no creen en Lucifer como un dios, sino que adoran lo que representa, un arquetipo positivo que representa el orgullo, la carnalidad y la ilustración. Básicamente lo que siempre he dicho, que el infierno se ve mucho más tentador que el paraíso. Y como era de esperarse, el satanismo también es visto como una forma de desafiar a las religiones abrahámicas a las cuales critican por suprimir los instintos naturales de la humanidad, lo que es cierto, pero también hay que tomar estas palabras con mucho cuidado porque tampoco podemos pasar toda nuestra vida basándonos en nuestros instintos si queremos vivir como una sociedad funcional. No puede ser, ¿es que acaso ya no hay temor a Dios? ¿Y cómo se pronuncia esto? Si no tienes ganas de trabajar te puedes ir cuando quieras, que aquí nadie es indispensable. Solo pregunté porque genuinamente no sé cómo se pronuncia, payaso. Y es que esta secta, cuyo nombre no voy a mencionar porque ni idea de cómo se dice. ¿Lo ves? Ya supéralo.
Se autodescribía como una comunidad guiada por principios humanitarios que buscaba empoderar a las personas y responder preguntas importantes sobre lo que significa ser humano. Sí, claro, como si ser humano tuviera realmente un significado. El grupo fue fundado en 1998 en la capital del estado de Nueva York, pero además tenían ramas en Canadá, Guatemala y México, lo que no sería un problema si no hubieran sido condenados por abuso, trabajos de esclavo y crimen organizado, todo esto escondido tras anunciarse como una organización de marketing multinivel que ofrecían cursos y seminarios de desarrollo personal y profesional, todo esto siendo una tapadera. Algo que al parecer es más común de lo que parece, ya que últimamente salen muchas acusaciones de ese estilo. Y en este caso el líder de la secta aparentemente tenía un sistema de esclavo y maestro dentro del grupo, donde se esperaba que las mujeres mantuvieran relaciones con él y se marcaran sus iniciales a fuego, como el caso de las hijas de una familia que se mudó a Monterrey, lugar donde vivían algunas de las familias del grupo, e iniciaron un curso de desarrollo personal con ellos, avisadas de que al cumplir los 18 años tendrían relaciones con el líder, entre muchas otras mujeres a las que se les pedían fotos comprometedoras como garantía en caso de que revelaran la existencia del grupo. Todo esto solo termina por confirmarnos que nada bueno puede salir de una secta, y aunque muchos de estos casos han salido a la luz en los últimos años, lamentablemente es muy probable que sigan saliendo más. ¿Pero en qué clase de mundo vivimos? Por cierto, en México el grupo tenía una filial que estaba dirigida por el hijo del innombrable, entre otros presidentes, y hasta donde sé ellos no fueron condenados, así que yo no digo más. No, en serio, prefiero no decir nada más. Familia Manson. Fundada a finales de los 60 por Charles Manson, que sigo sin saber si son familiares del señor al que le gusta la autofelación, fue una secta criminal que ganó popularidad por diversos asesinatos, robos y agresiones, motivo por el que Manson y algunos de sus seguidores fueron condenados por 9 homicidios de algunos artistas en Los Ángeles. El grupo tenía aproximadamente 100 seguidores con un estilo de vida curioso, donde solían consumir con frecuencia diversas drogas, lo cual se nota bastante, la verdad, como el ya gastado ácido lisérgico, que a estas alturas resulta muy genérico. Lo que sería una sorpresa sería encontrar una secta que no consuma drogas. La mayoría de integrantes eran mujeres jóvenes de clase media que se sentían atraídas por la vida hippie de Manson, como si todos esos malditos hippies no fueran ya lo suficientemente mal vistos, y con el tiempo se radicalizaron hacia el crimen por las enseñanzas de la secta. Al menos la mayoría de miembros principales fueron condenados, como Charles Manson, quien fue condenado a cadena perpetua, muriendo a los 83 años en 2017, a pesar de que tendría derecho a pedir libertad condicional a partir de 2027, lo que tampoco hubiera sido de mucha ayuda porque ya no habría hecho gran cosa con 93 años. 10º nivel. Heaven's Gate. Esta religión ovni, que nunca pensé que dos cosas así pudieran convivir, inició en 1975 cuando una pareja quería contactar con extraterrestres, por lo que buscaron seguidores que también pensaran en ello, y ya en sus eventos personificaban a seres de otros planetas y pretendían hacer experimentos para poder ascender a un nivel evolutivo mayor. ¿Qué obsesión tiene la gente con evolucionar, ni que fuéramos Pokémones? Ellos creían en la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los humanos fueron dejados en la Tierra hace muchos años por los extraterrestres y que tiempo después regresarían para llevarse a unos cuantos selectos, lo que ya suena muy fantasioso porque ¿de qué le serviría un miserable humano a una especie tan avanzada capaz de viajar por el espacio? Pero eso no es lo más raro, sino que aparte hablaban de los extraterrestres usando frases de Star Trek y declaraban que los aliens se comunicaban con ellos mediante el programa. Perfecto, ufólogos y esquizofrénicos en sus tiempos libres. ¿Que acaso no podían disfrutar la serie como cualquier persona normal? Lo digo como si alguna vez hubiera visto la primera serie de Star Trek. Uno de los requisitos para entrar al grupo era abandonar a sus amigos, familia, medios de comunicación, drogas y alcohol, las joyas, el vello facial y su sexualidad, básicamente todo lo que te dan las ganas de vivir. Aún así yo no tendría problema, mientras mis monas no me abandonen. Marcai. Aquí no hay nadie. Ya lo sé.
Pues a pesar de que los líderes tenían poco contacto directo con sus seguidores, la religión tampoco parecía nada de otro mundo, pero fue cuando la mujer falleció después de pasar por una enfermedad que el marido les dijo a sus seguidores que ella había viajado al siguiente nivel porque tenía demasiada energía como para permanecer en la tierra y que había abandonado su cuerpo, algo que lo hizo caer en una gran depresión y crisis de fe al cuestionar sus creencias, comenzando a aplicar una jerarquía más estricta muy parecida a otras religiones de sumisión a la autoridad. Cuando llegó octubre de 1996, el grupo se enteró que a la Tierra se estaba acercando el cometa Hale-Bopp, donde creían que la mujer estaba a bordo de una nave espacial arrastrada por el cometa y que se reuniría con ellos, y fue gracias a esto que el hombre logró convencer a 38 de sus seguidores para desvivirse para poder ascender a la nave espacial, alegando que era la forma de llegar y que había una conspiración del gobierno para evitar que se hablara de la nave. Aún no soy capaz de entender cómo esa gente puede tener tantos seguidores dispuestos a hacer lo que se les pida sin cuestionarse nada. Culto de la rama davidiana. Desde los inicios de esta secta religiosa en los años 30, como no podía ser de otra forma, creían estar viviendo en un tiempo donde las profecías bíblicas del juicio final estaban sucediendo como un preludio a la segunda venida de Cristo, pero fue a finales de los 80 cuando un tipo que se hacía llamar David Koresh, que decía ser la reencarnación de Dios en la tierra y que tenía el don de la profecía, se volvió el líder, que las cosas comenzaron a pudrirse, si es que no lo estaban ya, debido a que comenzaron a salir decenas de denuncias de abuso a menores en el interior de la secta, además de otras denuncias de posesión de armas, que según utilizarían para combatir el mal, algo que terminó en un tiroteo y un asedio de 51 días por parte de la policía y el FBI. Al ver todo perdido, los miembros de la secta decidieron prender fuego en el lugar donde estaban y que así la muerte les trajera salvación y ser los elegidos antes de que el mundo fuese destruido en el apocalipsis. Ese día murieron 76 personas, descubriendo que algunos padres asesinaron a sus hijos antes de inmolarse en llamas. Se comenta que la vida de Koresh fue desastrosa desde que nació, y quizás por eso creyó ser un profeta, la reencarnación de Jesús, y curiosamente murió a los 33 años junto con todos sus seguidores. Templo del pueblo Jonestown. Esta secta apocalíptica fue liderada por Jim Jones, quien ya desde joven tenía muy claro que quería ser predicador al recoger animales de la calle y darles sermones junto a otros niños en el garaje de su casa, desarrollando una preocupación por dos áreas que lo acompañaron toda la vida, el socialismo y la integración social, ya que siempre predicó un mensaje de igualdad racial, lo que resulta irónico ya que también parecía ser simpatizante del Ku Klux Klan, aunque no hay pruebas de que perteneciera a ese grupo. Su esposa cuenta que para cuando se casaron Jim ya era un comunista comprometido, por lo que en la década de los 50 junto a sus 140 seguidores se mudaron a un condado de California, creyendo que ahí estarían a salvo de los ataques nucleares de los que Estados Unidos podría ser blanco. Como si hubiera un lugar en la Tierra que pueda estar a salvo si comienzan a caer bombas nucleares a lo desgraciado. Con el paso de los años su comunidad comenzó a decrecer, y después de varios escándalos e investigaciones en San Francisco es que Jim decidió crear una comunidad utópica en Guyana, donde estarían a salvo de las autoridades estadounidenses, lugar donde en tan solo un año su grupo pasó de tener 50 miembros a más de 900. Muchos de estos miembros creían que sería un paraíso, sin embargo muchos terminaron criando animales y comida 6 días a la semana y trabajando casi todo el día con temperaturas que alcanzaban los 38 grados, además de que la comida que recibían era de inferior calidad a la de su líder, y quizás por ello es que en cierto punto más de la mitad de la comunidad tenía problemas de diarrea grave y fiebres altas, sin mencionar los testimonios de auténticas torturas dadas a los miembros que se portaran mal. Las facultades mentales de Jim se iban deteriorando, llegando al punto de desarrollar una paranoia persecutoria, creyendo que había traidores en todas partes y que sus enemigos lejanos querían destruir su sueño, y fue por esto que impulsaba a sus adeptos a realizar pruebas de lealtad donde hacían simulacros de autodesvivisiones masivas, donde bebían falsas pociones de veneno. ¿Y cómo fue? Un día después de que un periodista fuera a entrevistar a Jim y preguntarle por sus acusaciones, fue que le pidió a todos los miembros de la secta que se desvivieran, algo que más que una autodesvivisión masiva, se considera un homicidio masivo, ya que obligó a los miembros a beber o inyectarse cianuro, y como los niños no habrían hecho eso, les dieron alguna bebida mezclada con el cianuro, mientras a los bebés los arrancaron de los brazos de sus madres para inyectarles el líquido, bajo la creencia de que la muerte solo era el tránsito a otro nivel.
El número de muertos fue de 903 incluido el propio Jim, que murió por una herida de bala en la cabeza de la que no se sabe si fue infligida o si obligó a alguien más a hacerlo. Supongo que ya con esto a nadie le quedarán ganas de pertenecer a algún culto o secta, aunque la verdad dudo que muchos tuvieran la intención de hacerlo en primer lugar. Y ya que ninguna de estas religiones te convence, ¿por qué no te vuelves pokefílico? ¿Qué? Ya sabes, seguir el camino de Arceus. Creo que estás confundiendo términos. No creo. Así que, ¿eliges seguir el sendero del mal, o eliges la luz, hermano? Por esta vez paso, prefiero a mis propias diosas. Como quieras, pero cuando tu alma se pierda en el mundo distorsión será muy tarde para arrepentirte. Creo que Pikachu aún no se da cuenta que ya estamos en el mundo distorsión.